El análisis internacional. Los próximos minutos los vamos a dedicar aquí en el análisis internacional de la Radio Autonómica de Canarias a la educación entre África y nuestro archipiélago. Para ello nos acompaña esta tarde en nuestro estudio Amadou Ba. Él es profesor en Senegal y también coordinador de la red educativa Sin Fronteras. Amadou, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es exactamente esa red educativa Sin Fronteras? Aunque usted es coordinador en Senegal, pero en general, ¿qué es este proyecto? Bueno, esta red educativa Sin Frontera ahora es una familia desde 14 años. Nació en 2004 y porque yo vivo en un país donde hay mucha cooperación, mucha ONG, pero se ha ocurrido que cada vez más hay más pobreza y más jóvenes que quieren salir del país. Entonces, ¿en qué sirve ese dinero de la cooperación en ese país? Incluso que, por ejemplo, si hablamos de la inmigración ilegal, y una de las causas principales son los acuerdos de pesca. Eso lo podemos enfocar en las cooperaciones. Entonces nosotros hemos pensado, ¿por qué no crear una comunicación directa? Porque no se puede cooperar con un país sin conocer a la gente. Así hemos pensado crear puentes de comunicaciones. Primero empezamos a conectar colectivos de Senegal y de Canarias del mismo enfoque. Entonces van hablando, comunicando, ellos se van a saber entonces en qué necesitan tal colectivo. Así no va a ser una caridad, pero se va a hacer dar y recibir. Y al final hemos pensado que para cambiar todo eso, para que no se queda muerto después, mejor trabajar con los niños, con los alumnos. Hemos empezado a conectar centros. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es poner en contacto a los profesores, ellos se intercambian de una manera muy autónoma y empiezan a poner en contacto a sus alumnos, que pueden intercambiar por Skype, videoconferencia, que pueden intercambiar por cartas y también se puede intercambiar por grabaciones de voz y de video, pero hablando de un tema que va a servir a la sociedad, como de Senegal, como de aquí. Y además de eso, lo que hacemos es intentamos organizar una actividad en red. Cada año organizamos un concurso de foto que nombramos El Hadj Amadou Ndoye, un catedrático de la Universidad de Dakar, que cuando le presentamos el proyecto nos apoyó y nos dio consejos. Entonces este concurso estamos en la tercera edición. ¿Qué hacemos? Es poner un tema. Este tema de ese año es cambiar el mundo. Y cada alumno de cada centro de Senegal, de Canarias, de Palestina participó. Una escuela de Gaza este año y de los campamentos refugiados del Sahara mandan fotos y hay juzgados y ellos van a elegir las mejores fotos. Y también hemos organizado viajes educativos, traer alumnos y profesores de Tenerife a Senegal y profesores de Senegal y alumnos a Tenerife, y a Gran Canarias también y a La Gomera. Y ahí ellos van a poder convivir y intercambiar actividades, como por ejemplo vino un grupo en Senegal, los alumnos se han puesto a enseñar a nuestros alumnos la comida canaria, cómo se cocina. Vamos, en general conocer lo que es la sociedad en un sitio y en otro. ¿Y cuántos colegios, cuántos centros de Canarias están participando ahora mismo aproximadamente en esta iniciativa? Bueno, la primera isla que participó, donde empezó todo de aquí, es Tenerife, donde podemos contar unos 20 la isla, pero los más activos podemos decir 11, 12 más activos en Tenerife. Y La Gomera, ahí hay 3, Hermigua, Neida Abreu de Valle Gran Rey y también el de San Sebastián. Y también aquí en Gran Canarias, y ellos han empezado los últimos, pero se han participado muchos profesores, muchos centros. Y usted, por ejemplo, Amadou, en su colegio, en el centro en el que usted enseña, ¿qué cree que le está aportando eso, toda esta iniciativa le está aportando a sus alumnos, que usted lo ve diariamente con ellos? Es importante porque ahora hay el mito. Por ejemplo, hay el mito que existe, como la visión que tiene la gente de aquí en África es diferente de la realidad. Nosotros también la visión que tenemos, si nunca viajamos aquí, también es diferente. Y eso van, ¿cómo se dice?, quitando fronteras, sin viajar. Rompiendo mitos. Hay una actividad que me ha marcado. Estaba haciendo un intercambio con un centro de La Gomera, con un profesor, una profesora. El tema era medio ambiente, cómo reciclar la basura. Sabes que ahí nuestro problema es la basura. Entonces, intercambiando,
los alumnos de la Gomera estaban explicando a mis alumnos, aquí se recicla la basura, cómo se recicla, explicando, y el día siguiente, la semana siguiente, les mandaron videos donde se explican cómo reciclar la basura. ¿Y qué pasa? Y después los alumnos, ellos empezaron a coger cartones, a construir papeleros y empezaron a organizar el centro. Y poco a poco, entonces, bueno, han hecho caso a estos alumnos que son de la misma edad, pero con 60 alumnos en clase, yo como el profesor, si le hablo de eso, generalmente 5 van a hacerme caso, pero como son alumnos de misma edad, le van a hacer caso. Más caso a ellos. Y en el lado contrario, ¿qué cree que han aprendido los estudiantes canarios? La misma iniciativa, pero en el sentido contrario. O sea, por ejemplo, ahí en Senegal han aprendido ese reciclaje. ¿Qué más que anécdota, qué detalle nos podría contar? ¿Qué cree usted que han aprendido los estudiantes canarios de los de Senegal? Sí, aquí con los niños se ha cambiado en la visión. Por ejemplo, aquí lo que me sorprende es que hay muchos inmigrantes, pero no hay, sinceramente hablar, no hay buena conexión entre la gente autóctona y los inmigrantes. A lo mejor el niño que no tiene tiempo miraba al inmigrante como un senegalés que lo que hace es vender por la calle y un pobre africano que está por aquí. Pero intercambiando, ellos se han enterado que, mira, esta gente son hermanos, son primos, tenemos casi la misma cultura y tienen muchos valores que nosotros tenemos que aprender. ¿Y cuentan ahora mismo con apoyos institucionales o es algo totalmente privado? No, más que privado entre colegios, ¿no? No, no es privado porque trabajamos con centros públicos, claro, pero no tenemos subvenciones, no trabajamos con subvención con dinero. Entonces lo que pedimos a las instituciones es que nos apoyan institucionalmente con una carta que mandan por Senegal para que en Senegal ahí que nos reconozcan este proyecto para que nos puedan apoyar a desarrollar el proyecto como queremos, porque es un proyecto que es bastante que puede ser. Y ahora mismo el proyecto está solamente en Senegal, Canarias, Palestina y la República Saharaui, solamente. Sí, pero sobre todo Senegal y Canarias. Y Canarias, donde es más importante. Al comienzo de la entrevista me estaba explicando cómo surge esta iniciativa, esta red educativa sin fronteras. Es quizás como, vamos a decir, una crítica al trabajo de las ONG. Sí, claro, porque yo no puedo imaginar, por ejemplo, en mi pueblo hay un barrio que se llama Ashland Bagdad, en Luga, hay un barrio donde están instaladas todas las ONGs que están ahí, como ONGs de Italia, ONGs aquí de España y de Francia. Entonces, yo de pequeño he conocido esa ONG, pero cada vez hay más pobreza y la gente sigue saliendo, porque ellos lo están haciendo mal, no lo están haciendo bien. Imagina una ONG en Senegal con 6 trabajadores con salarios europeos, que tampoco no conoce la gente. Cuando ellos se van, lo que han hecho en un pueblo, todo se cae. Entonces, que además dejan un conflicto porque los recursos se quedan entre las manos del político. Y si hay un coche, en vez de dejarlo a un pueblo como ambulancia, lo dejan al alcalde del pueblo. Este coche podría servir como ambulancia a un pueblo donde una mujer embarazada tiene que hacer 15 kilómetros, 10 kilómetros bajo del sol, del viento y de la lluvia. Pero, por ejemplo, ustedes esto me imagino que se lo explicarán a las ONG para que cambien esta forma de actuar. Claro, es que también, como la ONG, como las cooperaciones, por ejemplo, estaba hablando de la inmigración, hablando de la inmigración, pero nunca se habla de la responsabilidad de los acuerdos de pesca. Porque el que lleva un cayuco, él es una persona que conoce el mar, es el pescador, porque como hay muchos barcos de Europa y de Japón, de Corea, ahora están todo el mar, los pobres pescadores no pueden competir con ellos. ¿Qué hacen? Empiezan a organizar los viajes. El que conduce el barco tiene que ser un joven pescador. Te dice, lleva este barco a Canarias, lo que te voy a regalar, te regalo el viaje. Cuando llegas, tira el barco y ahí entras en las fronteras europeas. ¿Cree usted que todavía en su país está muy mitificada Europa? ¿Es mucha la gente que cree que es el paraíso? Sí, claro, porque todo eso la causa principal es la dependencia. Las ONG han creado una dependencia. Nos hacen creer que no tenemos siempre que tender la mano. Y nos hacen creer que tenemos siempre que tender la mano, aunque tenemos bastantes recursos. Necesitamos que nos enseñe cómo aprovechar nuestros recursos. Pero después de tantos años, perdón, Amadou, de migración, de la crisis que se ha llegado a Europa, ¿continúa la gente pensando en emigrar, por ejemplo, en estas barquillas? Claro, porque hay que saber una cosa. Ahora, la inmigración ahora es como una religión para algunas familias. Porque la persona el migrante que coge los cayucos, que llega ahí, que se ha tratado a lo mejor como un bandido, ahí es la persona más importante de la familia. La persona elegida de la familia, el chico más serio. Y entonces toda la familia
junta el dinero, vende sus cosas, el terreno, las cabras, las vacas, para que intenta viajar. Y él le da vergüenza volver. Entonces él prefiere entrar o morir. ¿Y cómo cree usted, de su experiencia, que se podría intentar reducir toda esta situación? Bueno, reducir toda la situación es que los gobiernos de Europa, que ellos tienen que ver la forma de cooperar con nuestros gobiernos. Porque a nosotros no nos interesa que llega una ayuda y solamente lo vemos por la tele y no lo vemos concretamente. A lo mejor se quedan en los bolsillos de algunos políticos de nuestros países, que ellos intentan a colaborar directamente con los colectivos. Entonces, y enseñarles que ellos se pueden quedar y se pueden aprovechar de sus recursos. Si lo hacen, seguramente que se puede solucionar. ¿Cree que, por ejemplo, vías de colaboración, como por ejemplo el proyecto en el que usted trabaja, entre esta red educativa sin fronteras, podría ser uno, no exactamente ese, pero quizás de ese modo, podría ser lo más necesario para intentar cambiar la percepción de esas personas que solo piensan en emigrar? Claro, importante, porque nosotros lo que estamos haciendo es sensibilizar, humanizar las relaciones. Eso es importante, es lo que estamos haciendo en el proyecto. Y entonces es una cosa, un enfoque importante que la cooperación puede hacer. Entonces, antes de cooperar, tienes que conocer al pueblo. Y tienes que implicar. Por ejemplo, estos ONG que tienen 6 personas con salario europeo, imagínate, con un salario europeo se puede contratar 4 personas en el pueblo ahí. Y así, cuando se van, el proyecto se queda en buenas manos. Se ven muchos casos de ONG que se quedan y al poco tiempo se derrumba lo que han hecho. Sí, a un poco o más tiempo. Cuando se van, casi ya no hay, todo se queda. Y lo peor es que dejan conflictos. Claro. ¿Qué tipo de conflicto? El conflicto es el conflicto de intereses. Por ejemplo, si es un proyecto que están de agricultura, cuando se va, un político del pueblo, que es el más potente, que era el punto focal de esta ONG, porque la ONG ha elegido mal, no tenía que elegir una persona, pero trabaja con el colectivo, esta persona se va a aprovechar con lo que está, con su familia o con sus amigos. Así, la otra parte del pueblo, ellos no están de acuerdo, así es un conflicto sin parar. Cuando ustedes hablan con los estudiantes, con los chicos de aquí de Canarias, ¿qué percepción cree usted por lo que ustedes ven, qué percepción se tiene aquí desde Canarias de África? Bueno, la percepción que ellos tienen, y a veces, te lo digo sinceramente hablar, a veces me pongo triste porque aquí es bueno el eurocentrismo, pero hay mucho eurocentrismo aquí en Canarias. Eso pienso que no es el papel de Canarias. Canarias la gente tiene que mirar por África, porque es una parte de África. Sí, queda muy cerca, 90 kilómetros. Sí, porque tiene que mirar, porque es una parte de África. Y yo pienso que Canarias, si se conecta muy bien, Canarias puede ser la solución del mundo. Sí, un poco lo que se está hablando aquí mucho como una plataforma, ¿no?, de inversión en África. Sobre eso también le quería preguntar, porque ¿cree realmente que no sé cómo ven cuando se está hablando continuamente de que empresas extranjeras deben situarse en África, un poco para aprovechar el crecimiento tan importante que está teniendo, sobre todo en algunos países como por ejemplo Senegal o algunos de la costa occidental? ¿Cree que quizás ese desarrollo, más que hacerlo empresas extranjeras, deberían hacerlo empresas africanas? Sí, claro. Porque a lo mejor se puede caer en lo mismo, ¿no?, que las ONG. Pero, yo pienso que la ONG, la cooperación, lo que ha surgido es la llegada de las empresas. Y las empresas, yo pienso que uno del problema que tiene el mundo, que tenemos nosotros también, es esas empresas. Queremos compartir nuestros recursos, pero queremos que saquen nuestros recursos de una manera legal, claro. Que no dejen pobreza, que no dejen niños que no pueden ir al cole. En vez de ir al cole, trabajar en minas. Entonces, y también hacer trabajar africanos, pobres hermanos, en sus empresas sin ninguna seguridad. Pues Amadou Ba, profesor en Senegal y también coordinador en este país de la Red de Educación Sin Fronteras, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en los estudios de la Radio Autonómica de Canarias. Muchísimas gracias, para mí es un placer poder tener esta oportunidad de venir aquí y hablar de mi país. Muy bien, gracias Amadou, muy buenas tardes. Gracias. El análisis internacional. Javier Granados.